Buenas Noches, noches. hermanos. Buenas Bueno, noches, vamos a Carlos. dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Va a estar bastante intensa porque vamos a tener exposiciones. Entonces quiero empezar de una vez y vamos avanzando con los que estamos. ¿Sí? Oremos. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar reunidos en esta noche, en esta clase, Señor. Que estoy convencido, Señor, que tú tienes un propósito en la vida de cada uno de los estudiantes del seminario para poder hacer tu obra, Señor. Así que te pido que llenes de sabiduría, de revelación en su corazón, en el entendimiento de aquellas cosas que quieres que nosotros sepamos de ti, Señor, porque nuestras capacidades no van a poder descubrir y muchas veces no podemos interpretar, Señor, correctamente. Ayúdanos a poder limpiarnos de todo preconcepto el cual hemos creado en nuestras mentes de un Dios diferente al que nos enseña en la Biblia. Y esa es nuestra labor, es la idea de lo que estamos estudiando, no para acumular conocimientos, sino para poder conocerte a ti, Señor, y poder hacer esa voluntad y poder servirte en tu iglesia, Señor, guiando correctamente, porque tú vas a pedir cuentas de cada cosa que nosotros enseñemos, Señor. Tal vez podemos entender mal, pero cuando entramos a tu palabra, Señor, tu palabra nos corrige. Y esa corrección nos debe llevar a una revelación correcta de tu carácter, tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque esa es una labor que para nosotros es difícil, pero cuando somos iluminados por tu Espíritu Santo, cuando somos guiados por tu Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu Santo nos va a guiar, dice tu palabra, a toda la verdad. Gracias, Padre. Bendice este tiempo y ayúdanos, Señor, durante este tiempo con tu Espíritu Santo. Gracias te damos, así oramos encomendándote y poniendo en tus manos esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a las clases. Ya ya he recibido algunas tareas, no todas. Supongo que en el lapso que estamos avanzando iremos entregando. La idea de la tarea no es poner una carga a las personas. La idea es de que a través de las tareas podamos investigar, ¿no? Investigar, pero para investigar tenemos que primero saber qué cosa es lo que nos están pidiendo investigar. Entonces ahí, por esa razón, lo anoto la tarea especificando exactamente lo que se está pidiendo. Entonces, según eso, deben presentar y la nota va a reflejar si entendieron la pregunta o la tarea que se dio y la explicaron o la desarrollaron conforme a lo que nosotros estamos esperando. Entonces, la primera tarea era leer el libro. Ahí dice tarea 1, leer el libro de las páginas tal hasta la página tal. Esa es la primera tarea. ¿Qué cosa es la primera tarea? Leer. De eso hay que entregar algo, no hay que entregar nada, simplemente leer. Es decir, cuando leo, voy viendo en la información que estoy recibiendo. Hay una información ahí de parte de ese libro y yo he seleccionado esta lectura porque esta lectura nos va a ayudar a ampliar un poquito de lo que hemos siempre escuchado. Siempre escuchamos una versión. La idea es escuchar una versión amplificada. Este libro de Gruden te da una versión amplificada. Puedes amplificar más, por supuesto, leyendo más libros. ¿Ya? Entonces, a cada uno se le ha dado la tarea de leer todas esas páginas. Ese es uno. ¿Por qué razón? Porque a la hora de leer todas las páginas vas a poder entender qué cosa es lo que el autor está hablando acerca de los atributos comunicables e incomunicables de Dios. ¿Por qué es necesario lo incomunicable? Es una división, es una selección, es una clasificación de los atributos. Y ahí explica por qué se le dice comunicable y por qué se le dice incomunicable. Eso no lo vamos a tocar en el curso porque ahí en el libro está con claridad. Entonces, sabiendo eso, vamos a poder ver que haya los incomunicables no los hemos tratado como tarea. Estamos tratando los comunicables. Los comunicables son aquellos atributos en el cual Dios trata de comunicarlo y dos, que lo comparte con nosotros. No es solamente que lo habla, sino que sus atributos, muchos de los comunicables, nosotros también podemos hasta cierta medida
poder tratar de reflejarlos. Los incomunicables son aquellos atributos de Dios que no los podemos reflejar, aunque en cierta parte, por ejemplo, el tema de la eternidad de Dios. Nosotros somos seres eternos. Todo, la humanidad es un ser eterno, ¿no? Solamente que tenemos un inicio. Cuando Dios nos ha creado, cuando el Señor ha creado, eso quiere decir que a partir de ahí tenemos una vida eterna, ¿no? Y vamos a vivir, los que han creído en Cristo van a vivir eternamente con Dios, y los que no han creído en Cristo van a morir eternamente en el lago de fuego del infierno, pero es una vida eterna. Es importante conocer ese atributo por una razón, porque algunas personas piensan de que no, o sea, todo se acaba con la muerte. No, la Biblia no enseña eso. Los que están en Cristo van a partir hacia su Creador. Los que no creen en Cristo van a estar en la muerte eterna. Eternamente van a estar alejados de Dios. Entonces, ahora, eso nos comunica algo, que somos eternos, pero no compartimos la misma eternidad de Dios, ¿correcto? ¿Por qué no compartimos la misma eternidad de Dios? Porque Dios existe antes que nosotros. Eso nadie lo ha creado a Él. Él existe por sí mismo. Entonces, en ese sentido, su eternidad es incomunicable. ¿Ya? Entonces, entendiendo todas esas formas, vamos a dar forma un poquito al conocimiento acerca de Dios, que es nuestra labor, conocer a Dios, conocer sus atributos y ver cuáles son los que nosotros debemos reflejar. Hay algunos que debemos reflejar de Él, porque Dios nos ha creado imagen. ¿Qué es lo que malogró la imagen? El pecado, ¿no? Y por otro lado, en todos los atributos, el Señor espera que nosotros reflejemos su imagen y la vamos a recuperar cuando Jesús venga por segunda vez y nuestro cuerpo esté glorificado, libre del cuerpo del pecado. Entonces, por esa razón es importante para poder conocer esa parte. Ahora, muchos de los atributos del Señor, y eso sí, por favor, presten atención, esto es muy importante. Hay atributos como, por ejemplo, la ira de Dios, ¿no? Que es difícil para algunos entender, no, aquí Dios está airado. No, no está airado, Dios es Dios bueno. Sí, pero si la Biblia dice que sí, hay una ira, o sea, se le conoce a Dios porque está airado. ¿Qué cosa apaga esa ira de Dios? La muerte de Jesucristo en la cruz, su justificación. Pero es necesario creer en Cristo. Entonces es necesario conocer ese atributo. Ahora, el tema de la ira de Dios existe. Algunos evangélicos creyentes dicen que no existe. Sí existe. Solamente que debemos recordar que hay otro atributo de Dios, que es la paciencia. Entonces, la paciencia tiene que ver que es un atributo que tenemos que empezar a observarlo en la medida de lo que el Señor es. Si el Señor es la ira de Dios, es un atributo de Él, pero también debemos saber que es paciente. ¿Sí? Entonces no podemos decir la ira de Dios, entonces hacemos algo y nos fulmina. No es así. No es así. Porque, ¿no? Dice que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Esa grandeza en misericordia tiene que ver con paciencia, que es otro atributo de Dios, ¿no? Pastor, Entonces, hoy día ya vamos me a ver. dejó, no me dejó nada para exponer hoy día ya. Tú entre semana te comunicaste conmigo para asignarte una tarea, ¿no? Sí, no, sí, pastor, a mí me toca la ira de Dios, pero ya lo expuso usted ya. Ah, no. Estoy solamente poniendo ejemplo, no te preocupes. Y pensé que no te había dejado, dije qué raro, de repente me has llamado. Sí, ya me acordé que sí, te toca. Ya tú lo vas a exponer en tu forma. Entonces, solamente estoy presentando algunos ejemplos en general para conocer los atributos del Señor. Entonces, vamos a encontrar, lo que tenemos que mantener es lo siguiente. Si el Señor por ejemplo, no sé a quién le ha tocado la bondad de Dios, ¿no? Si Dios es bueno, no podemos olvidarnos que es bueno sin pensar que es severo. O sea, siempre un atributo tiene que ver con otro.
Si el Señor, por ejemplo, es santo, entonces necesariamente odia, repudia, no puede ver el pecado, lo separa, o sea, no puede, debido a que Él es santo, por su atributo, no puede ser permisivo con el pecado, ¿se entiende? O sea, hay un tema, o sea, si es justo, Él tiene que castigar. Por ejemplo, la reunión pasada, en la clase anterior, estuvimos hablando si Dios castiga. Sí, por supuesto que sí, porque, pero pero no es el castigo del ser humano que explota y de ira empieza a castigar, no tiene que ver con eso, ¿no? Es un Dios que es un Dios de orden, es un Dios, justamente ese es otro atributo, que de su mano no se le escapa nada de su control, ¿no? Entonces, el tema de la bondad, debemos recordar que hay un espacio para la severidad, ese balance, ¿no? Dios es justo, tiene que juzgar, ¿no? Tiene que juzgar, tiene que emitir juicio. Si Él dice que hay muerte a causa del pecado, ¿qué tiene que hacer? Muerte a causa del pecado. O sea, es lo que tenemos que entender para conocer mejor al Señor, ¿no? A veces nos cuesta hablar de eso porque a nadie le gusta que le digan, esto te va a pasar, ¿no? Entonces, en las iglesias muchas veces también el concepto, cuando alguien está en pecado, ¿no? O pasa una situación, no me juzgues, ¿no? De frente salimos, ¿no? No somos para para que nos juzguen, ¿no? Primero saca la paja de tu ojo para que puedas juzgar. Y son cosas que tenemos que aprender qué cosa es lo que Jesús estaba diciendo ahí, ¿no? Porque si no se contradice con muchos versículos en la Biblia donde se habla de que el creyente tiene que juzgar las cosas. Tiene que juzgar las cosas. Imagínense si nosotros no tuviéramos un concepto de juicio, entonces pecaríamos total, no hay problema, ¿no? No es la idea. Entonces, para poder tener una mejor comprensión de la voluntad de Dios, de las tareas que nos da el Señor, tenemos que conocer cuál es su carácter. Por esa razón, el día de hoy vamos a extendernos sobre los atributos, pero hoy día ya acabamos todo acerca de atributos y vamos a presentar de repente una forma o metodología, cómo hacer ese balance para que en cada análisis que hagamos de los atributos de Dios, no tengamos problema y lo apliquemos, ¿sí? Entonces, ya la próxima lección, sí, ya teniendo este concepto, podemos pasar a conocer un aspecto de Dios, que es esa Trinidad que se muestra como Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vamos a ver también hoy día, hay alguno que le ha tocado sobre Dios es espíritu, ¿no? La espiritualidad de Dios y la invisibilidad de Dios. Tienen que ver con que Dios es espíritu. Entonces, también vamos a verlo brevemente en la clase y explicaremos algunas cosas que no queden muy claras. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿En la lectura han tenido algún problema para entender algunas cosas? Pastor, Sí, yo quisiera preguntar algo. sí. Es sobre la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe. Mm. Eso tiene rasgos también en la predestinación. Es algo de predestinación también. O sea, está incluido ahí la predestinación dentro de la omnisciencia de Dios. Porque yo me he hecho esa pregunta, ¿no? O sea, somos predestinados. Dios ya sabe quién y quién se salva, ¿no? Entonces, eso también incluye un atributo de Dios sobre la omnisciencia, ¿no? O no tiene nada que ver, es separado. Ya. Sí. Ahora, lo que sí tenemos que saber que todos los atributos que son de Dios, todos los atributos que vamos a ver en la Biblia, todo eso es Dios. O sea, Dios es bueno y a la hora que castiga es malo. No, no puede ser malo, no es malo. Dios sigue siendo bueno en el castigo, porque es bueno, es justo. No puede dejar pasar por alto. Entonces hay un juicio, hay un castigo. Ahora, ¿cómo hizo el castigo el tema para el pecado del Señor? Dios es justo. Mira ese balance. Ahí vamos a sacar el tema de la predestinación con respecto a la omnisciencia. Dios es justo. Él dice que la paga del pecado es muerte,
¿no? Que sin sangre no hay redención de pecados. La vida está en la sangre. Entonces él dice que advierte el tema del pecado. El pueblo de Dios comete el pecado. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. El creyente, pero si no se arrepiente y sigue, ¿qué tiene que hacer? Lo que hizo el Señor con su pueblo. Castigar. Lo deportó 70 años al exilio. Eso es castigo. Ahora, ese castigo fue doloroso para el pueblo, por supuesto que sí. El pueblo sufrió. El pueblo sufrió. No es algo tan simple. Pero la pregunta es, ¿hubo advertencia? Muchas advertencias, demasiadas advertencias. ¿Envió a quiénes? Advertir. Profetas. A los profetas, muy bien. Advertía. ¿Qué hacían? Los líderes, ¿no? Principalmente los líderes religiosos. Esos son lo que no debemos ser nosotros. Lo que no debemos ser nosotros. Cuando yo veo un líder que se niega a escuchar lo que dice el profeta, eso es lo que yo no tengo que hacer, ¿no? Creer que sé más que la misma revelación de la palabra de Dios. Porque ellos creían, bueno, no tenían algo escrito, pero no creían al profeta, y ellos tenían que creer al profeta porque el profeta venía lleno del Espíritu Santo a decir lo que Dios le había dicho, ¿sí o no? Entonces tenía advertencias, no podía hacer, y llega, y justamente los líderes, los reyes, pues peor hacían, ¿no? Peor se conducían, y el Señor los llevó, y en el año, y 70 años, lo llevó al cautiverio, ¿no? Y han sufrido fuerte, muchos de ellos han muerto en el cautiverio, ¿no? Pero los fieles se mantuvieron, siempre Dios tiene un remanente, ¿no? Y justamente ese remanente tiene que ver con lo que me dices, Max, tiene que ver con ese grupo de predestinados dentro del pueblo, ¿no? Dios ha predestinado. Antes de que nos cree, ya teníamos un plan. Dios tiene un plan y ese plan se va a hacer. Eso tiene que ver con todos los atributos del Señor. Dios ha planificado algo para nosotros. Y hay algo interesante, que eso aplica, por ejemplo, el texto que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios. ¿Quién es alguien que ama a Dios? Alguien que ha sido elegido por Dios. Alguien que ha sido, que Dios ha derramado su amor en su corazón, que ha puesto fe, ha dado de su gracia, ha sido transformado. Ahora esa persona, ¿cómo le explicamos a ese cambio que ha pasado? ¿No? Porque si no, la salvación dependería de la persona. Siempre recordemos que la Biblia enseña que la salvación no es de las personas. ¿La salvación de quién es? Es de Dios. La salvación es de Dios. Dios ha previsto la salvación, ¿sí? ¿Y cómo nos salvamos? Por medio de la fe en Jesucristo. Muy bien. Pero sin embargo, eso no es suficiente. Dios en su plan soberano ha planificado que la gente se salve por esa gracia, pero la salvación va a venir por medio de la predicación. Es decir, si no hay nadie que predique, no llega al medio de gracia que Dios ha establecido. Y eso es la soberanía de Dios. Dios en su soberanía ha destinado salvar por gracia. Pero si ha decidido salvar por gracia, ha predestinado, ha elegido, ha determinado soberanamente que la salvación sea por medio de la predicación de la iglesia de Jesucristo. Ese es el medio. Esa es la soberanía de Dios. Entonces, dentro de la soberanía de Dios, por ejemplo, otro ejemplo de la soberanía que tiene que ver con este tema de predestinación, de elección, son principios que vamos a ir aprendiendo. Pero, por ejemplo, nosotros hemos visto que Jesús sanaba personas, ¿no? Sanaba personas por la fe, ¿sí? En este tiempo sigue sanando a las personas por la fe, ¿sí? Un ejemplo, esa mujer que se acercó a Jesús y tocó el manto, ¿sí? ¿Se salvó por qué? Por la fe. Y la forma como el Señor soberanamente determinó que esa mujer se sanaría era si tocaba el manto del Señor. Es clarísimo. Ahora, la pregunta es, entonces yo tengo que ir a tocar mantos.
buscar un manto, una tela, un trapito santo, una reliquia. ¿Qué tengo que hacer? No, el Señor posiblemente ha determinado sanarme, pero lo va a hacer ahora por medio de un médico, por medio del tratamiento. Así Dios soberanamente lo ha determinado. Entonces, para que yo me sane, debo ir al médico, atenderme y tomar el tratamiento. Y así me va a salvar. ¿Correcto? En este tiempo de pandemia, Dios ha determinado que nos protejamos, ¿no? de este COVID, que muchos están, no todos mueren, pero algunos sí, nadie sabe quién, y si te vas a contagiar, y Él ha determinado la forma. Es clarísimo, ¿no? Algunos se contagian y no les pasa nada, otros les pasa un poquito y muchos llegan a la muerte, ¿no? O otros síntomas, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente acerca de cómo Dios actúa. ¿Por qué? Porque si no vamos a pensar, pues bueno, yo quiero que el Señor me sane simplemente que dé su palabra. Por esa razón que muchas personas van y están buscando al apóstol, al profeta, al hombre que tiene el don de sanidad. Empezar a buscar algún sitio, donde me den esa palabra de sanidad. ¿Cuál palabra es sanidad? El que sana es el Señor. O sea, si yo nunca encuentro a esa persona, Dios no va a obrar. No, no es así. Soberanamente Dios ha determinado. Entonces, eso tiene que ver con nuestra predestinación. Dios nos ha predestinado Él tiene un plan. Tú lo conoces, yo lo conozco, nosotros lo conocemos, no lo conocemos. Vamos a ir viviéndolo día a día por esa fe, ¿no? Entonces, no es algo que por ejemplo, ahora, la pregunta sería en tema de la predestinación, ¿cuál es el rol de la responsabilidad del creyente? Por supuesto que hay una revelación, una responsabilidad. Para que la gente se salve, debe oír la palabra de Dios, el evangelio. Por el evangelio somos salvos. No por, o sea, por ejemplo, si yo leo Génesis y en Génesis dice Dios creó el cielo y la tierra, ¿con esa palabra me lleno de fe para creer en la salvación? Es una pregunta. Si yo abro Génesis y leo Dios creó el cielo y la tierra, hizo la creación, nos explica, conociendo esa palabra de Dios, porque es palabra de Dios, ¿no? Está en Génesis. Yo solamente escucho eso. ¿Me voy a salvar? ¿Qué necesito escuchar para salvarme? Necesito creer en Jesús. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué necesito? Necesito que me prediquen el evangelio. El evangelio, De tal ¿no? manera, El evangelio es la palabra de Dios. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Muy él crea bien. no se pierda y tenga vida eterna. Muy bien. Debo saber que el pecado, la paga del pecado es muerte. Y la obra de Cristo, y que no solamente murió, el evangelio continúa con la resurrección, el poder de la resurrección que me da una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces necesito yo escuchar el evangelio. Si no hay predicación del evangelio, estamos enseñando, por ejemplo, no sé, pues empiezo a enseñar sobre que son temas bíblicos, sobre los ángeles, sobre los demonios, diferentes cosas, ¿no? Entonces la gente, ya sí, pero nunca le predico el evangelio. No, lo que estoy haciendo es gente religiosa, ¿no? Y eso es lo que pasa con los grupos estos de la prosperidad, ¿no? Ellos no les importa el tema del evangelio. A ellos les importa que lo ven a Dios, que es un Dios que vas a prosperar en tu camino y todo el tema, que si a Jesús lo ven con oro, sin oro, Dios es Dios del oro, de la plata, y no entienden nada. O sea, están están mal, ¿no? Están mal por no decir más cosas. Entonces, el medio que Dios estableció para la salvación del hombre en este tiempo, ¿no? Es que escuche el evangelio. ¿Quiénes son responsables? Nosotros, de predicar el evangelio, pero a ver que se salve por ahí. Entonces uno dice, bueno, los hermanos por ahí, ya voy a orar. Entonces me pongo a orar, Señor, sálvalo, por favor. Ya. ¿Cómo lo va a salvar? Por medio de la predicación. Tiene que escuchar el evangelio. Tiene que escuchar el evangelio. El evangelio tiene que ver con el tema del pecado. Tiene que ver con el perdón de ese pecado. Tiene que ver con la resurrección a una nueva vida, una nueva criatura, ¿no? Y tiene que haber transformación. Eso es el evangelio, ¿no? Entonces, eso nos permite conocer
de gran manera el tema de los atributos de Dios, porque vamos a ir a entrar un poquito en Cristología, vamos a entrar en la parte de la Trinidad. Entonces tenemos que aprender a discernir bien el tema de los atributos de Dios. Entonces, ahí vamos a tratar un poquito más el tema de la predestinación, pero a grosso modo he tratado de explicar. Vamos a explicar un ratito el tema de los atributos. Ya. Entonces, el carácter de Dios lo vamos a conocer por el tema de sus atributos. Como hemos visto, el carácter de Dios tiene atributos incomunicables, ya lo expliqué antes, ¿no? Y hay un atributo que hay que explicar un poquito y vamos a tratar de verlo. Es uno de los atributos que trata Wayne Grudem y tiene que ver con el atributo de independencia, ¿no? Entonces, muy poco otros teólogos tratan el tema. Puede variar en nombre, es verdad, pero tenemos que ver qué significa la independencia de Dios. Dios es un Dios independiente. ¿Qué es independiente? Que no depende de nadie. ¿Se entiende? ¿Qué es ser independiente? Que no depende de nadie. ¿Por qué es incomunicable? Porque no lo comparte con nosotros. O sea, el atributo no lo comparte con nosotros. Nosotros no somos independientes. Somos dependientes del Señor. Es la diferencia. Se va entendiendo, ¿no? Muy bien. A ver, hermano José Mejía, ¿me puedes ayudar a leer el primer párrafo? Ya. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. Muy bien. Entonces, es interesante que el Señor no nos necesita a nosotros ni nada, ni a nada del resto de la creación. No necesita. La pregunta es, ¿por qué no nos necesita? Y pareciera que sí nos necesita. Y muchas veces pensamos que sí nos necesita. El Señor necesita de su iglesia para extender el evangelio. La pregunta es, ¿el Señor nos necesita? Sin embargo, en la práctica y la realidad vemos que hay una interrelación. Eso justamente tiene que ver con la independencia del Señor. La independencia de Dios como atributo. Él es independiente. No nos necesita. ¿Por qué razón? Primeramente, vamos a ver el segundo párrafo. Hermano León, ¿si puedes leer el segundo párrafo? A este atributo de Dios a veces se le llama existencia propia o aceidad, de las palabras latinas a que se quieren decir de sí mismo. Muy bien. Entonces, a ver, hermano Carlos, ¿puedes leer el tercer Amén. La Biblia enseña que Dios no necesita de nada de la creación a fin de existir ni para ninguna otra razón. Muy bien. Entonces, acá lo que se está diciendo es que Dios no necesita de nada para ser creado. ¿Sí? O sea, Dios no existe por nosotros. Saquémonos eso de la cabeza. Porque cuando nosotros pensamos que Dios existe para amarnos, estamos pensando que si no lo amamos, Él deja de existir. ¿Se entiende? Entonces, Dios es un Dios independiente, Él es el creador, Él no necesita de... Y ahorita voy a explicar un aspecto de la aceidad. Porque a veces nosotros pensamos que Dios es un Dios que tiene pasiones. Pero cuando hablamos de aceidad, estamos hablando de un aspecto de que Dios no se deja controlar por sus pasiones. Sin embargo, la Biblia con claridad vemos que sí evidencia emociones. Y esta palabra aceidad, ahora lo vamos a ver, he traído un video donde hay un personaje que lo va a explicar, ¿no? Con más claridad y podamos conversar un poquito acerca de eso, ¿sí?
Entonces Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. Es suficiente. ¿Necesita algo más? No necesita algo más. ¿Necesita de nuestra ayuda para cumplir sus propósitos? No nos necesita. Sin embargo, hay algo interesante. Vamos a leer Hechos 17, 24, 25. Hermano César. Amén. Busco Por favor, lee. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Muy bien, gracias César. Sí, entonces vemos que la Biblia dice, o sea, no necesita ser servido por manos humanas. No, Señor, yo te sirvo. Entonces ahí empiezan los pensamientos que si le servimos al Señor, Él está comprometido a darnos algo. No, el Señor no necesita que lo sirvas. Sin embargo, espera que lo sirvas. Después vamos a explicar un poquito. El Señor necesita que prediquemos la palabra. No nos necesita para predicar la palabra de Dios. Sin embargo, nos da el privilegio de hacerlo. ¿Se entiende la independencia? Dios no nos necesita. La creación no nos necesita. El Señor sostiene todas las cosas por su poder, ¿no? Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Entonces, el atributo de independencia implica que Dios no necesita nada de los seres humanos. Eso tiene que quedar claro, porque muchas personas pensamos ese concepto de que Dios necesita algo de nosotros. Si la iglesia no, gracias a la iglesia, el reino de Dios es extendido. No, no es gracias a la iglesia. La iglesia tiene el privilegio de poder extender el reino de Dios. Es un privilegio. Es como lo que dice, pastor, lo que dice, ¿no? Como dice, nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Muy bien. Esa es una frase que explica un poco el tema. ¿Por qué razón explico este atributo? Porque a veces pensamos que nosotros nos merecemos algo. No nos merecemos nada. Todo es por gracia. Gracias, Señor, que me has elegido. Porque, por ejemplo, yo puedo pensar viendo, por ejemplo, yo tengo mis hijos, ¿no? Están sirviendo en la iglesia, ¿no? Y digo, gracias a que mis hijos están sirviendo en la iglesia. Mira la secuencia lógica que puedo decir. Gracias a que mis hijos están sirviendo en la iglesia tiene ministerio, no sé, de alabanza, de jóvenes, gracias a eso, pero porque yo les enseñé la palabra de la fe. Ese es un error. Si ellos están sirviendo en la iglesia, no es porque Dios necesite, sino porque eso le ayuda a ellos y recibirlo como un privilegio. No hay un poder de obra mía. O sea, no es que, digamos, yo creo que todos los hermanos acá, los que tenemos hijos o enseñamos a alguien, le enseñamos y debemos hacerlo bien, ¿correcto? Enseñarle bien la palabra, etcétera, para que camine, darle ejemplo, todo. Pero el Señor nos necesita para eso, sí, nos da la responsabilidad de enseñar a los hijos todo, pero ese es un privilegio. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, Dios no me necesita, pero igualito me utiliza. Dios no me necesita, pero igual me utiliza. Dios puede anunciar su evangelio, pero utiliza a seres humanos como los 12 apóstoles para empezar una obra de la predicación del evangelio. ¿Sí o no? Y Él es el que sostiene toda la vida, ¿no? Entonces, la obra de Dios no depende de nosotros, sino que nosotros somos, eso es la idea de entender la independencia de Dios, no necesita de nosotros. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza, como que somos una especie de directores de orquesta, ¿no? A veces nos pasa, ¿no? Que Dios permite que hagamos 2, 3 cosas en la iglesia, pero sentimos que somos el hombre orquesta de la iglesia. Si no estoy, ¿qué sería de la iglesia? No. No, la iglesia, posiblemente si yo no estuviera en la iglesia estaría mejor. Es la verdad, ¿o no?
Lo más seguro es eso, pero a veces pensamos que somos, el Señor me necesita, ¿no? Somos indispensables para el Señor, pensando. A eso me voy. O sea, sin embargo, a la vez, nuestro actuar, nuestra forma de servirlo, lo que ocasiona es glorificarle a Dios. La gente cuando ve a la iglesia, mira cómo hace, cómo trabaja, qué bien hace, mira aquí, cómo ama al Señor. ¿Qué hace la gente? Glorifica a Dios. Estás honrando a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces siempre todo es Dios. En nuestra mente tiene que estar ese concepto, porque ¿sabes qué? Debido al pecado a veces nosotros como nos sentimos una especie de semidioses, ¿no? No sé si se entiende la idea. Nos sentimos una especie de semidioses. A veces, algunas veces estamos predicando a los pastores y da la impresión como somos una especie de aliado especial que el Señor ha escogido por encima de todos. Y si ese líder o pastor no está, gracias a esa persona, la iglesia es bendecida. Entonces, no es así. Sin embargo, Dios da una responsabilidad, pero lo que tenemos que tener en mente, que Dios no nos necesita. Sin embargo, espera que seamos siervos fieles, ¿no? Espera que seamos siervos fieles. En esa relación nosotros tenemos que ir pensando, ¿no? Entonces, quiero pasar esa diapositiva. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿para qué existimos? Si Dios no nos necesita, a ver. Entonces la pregunta sería, como dije, ¿para qué existimos entonces? Pues sí. ¿Para qué existimos si Dios no nos necesita, no? Entonces, vamos a ver Isaías 43:7. Hermano Pablo Lezameta, ¿puedes leer? El versículo está ahí en la pantalla. Amén, pastor. Isaías 43:7. Todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, el que yo hice y formé. Aunque Dios no tenía que creernos, decidió hacerlo por decisión totalmente libre. Muy bien. Ahí vamos una pausita. Eso es lo que tenemos que entender. Mira lo que dice Isaías, ¿no? Todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. O sea, Dios no tenía que crearnos, pero decidió hacerlo. ¿Sí? No es una buena idea de alguien. Tampoco somos el accidente de alguien. Mira cómo va teniendo sentido nuestra existencia. No hemos sido creados por la habilidad de alguien, ¿no? Mi papá y mi mamá decidieron, ¿no? Tenerme a mí y etcétera, 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 ¿no? No ha sido si bien es cierto, Dios ha intervenido en esa decisión, ¿no? Pero no tiene que ver con eso. Pero a la vez tampoco somos en el caso de alguien que bueno, sus padres no planificaron y la mujer salió embarazada y salimos. Y algunos pueden decir o vivir pensando, somos un accidente. No, tampoco. Por eso, aunque Dios no tenía que crearnos, decidió hacerlo por decisión de quién. No, es que necesito que haya más predicadores. No, no es por eso. Lo decidió totalmente libre, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Hemos sido creados en Efesios 1, versículo 11-12, ¿no? Hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Apocalipsis 4:11 también podemos cotejar eso. Y lo que tenemos que tener en mente es que Dios decidió crearnos para que le glorifiquemos. Esa es la idea. Dios decidió por eso. A ver, Max, por favor, ¿puedes leer el versículo que está ahí, Isaías 62? Será la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra será llamada mi esposa, porque el Señor se deleitará en ti,
y tu tierra tendrá esposo. Como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Amén. Ajá. Amén. Entonces es interesante que este texto nos dice que el Señor se va a regocijar en nosotros. El Señor se va a regocijar en nosotros. O sea, ¿y por qué se regocija en nosotros? Porque Él nos ha creado. No pensemos, yo tengo un propósito de deleitarlo. Sí, hemos sido creados con ese propósito. Él nos ha creado así. No es que Él, en su libertad, Él nos ha creado con ese propósito. Él es independiente, ¿no? O sea, eso nos ayuda a pensar entonces, si yo no hago la obra de Dios, ¿lo voy a castigar a Dios? Mira, a veces he escuchado muchos que están en problemas con el Señor, ¿no? Señor, mira que yo te sirvo, yo hago esto, Señor, mira lo que me pasa, Señor. Y empezamos a amargarnos contra el Señor, ¿o no? Pasa en algunos casos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el corazón? Y esto nos va a servir en tema de consejería, primeramente para nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, ¿qué pasó en el corazón de José? Vamos a la aplicación real, de la vida real. ¿Qué pasó en el corazón de José, el hijo de Jacob? ¿Por qué él hacía todo bien? Porque el Señor estaba con él. ¿Por qué siempre estaba con él? Este José tenía muchos motivos para quejarse de Dios, ¿o no? ¿Tenía o no? Tenía más motivos para quejarse de Dios. Job, conocen la historia de Job. Él, ya en la primera nomás que su esposa le dice, no, ¿por qué no te mueres? Y maldice al Señor y muérete, le dice, ¿no? Pero José tenía un carácter bien suave, o sea, no se molestaba así nomás, José. Cuando él sabía pues, el propósito de Dios para él, pero no sabía por qué le había pasado esta cosa, ¿no? Su carácter, sí. Justamente tiene que ver con por qué él piensa así y por qué a veces nosotros nos pasa algo y estamos quejándonos. Por decirlo así, vamos a ponernos, bueno, yo sé que algunos no, pero digamos, pongámonos en el plan que me pasó por esto, mira, estoy sirviendo al Señor, pasa esto, pasa el otro. ¿Por qué algunos no sale la queja, sino lo que sale es hacer las cosas bien en momento de dificultad, cuando faltan las cosas, cuando hay tribulación, cuando hay esas cosas, ¿sabes qué? Sale lo que hay en el fondo del corazón. Si hay suciedad en tu corazón, en los problemas, en las situaciones, sale. Cuando hay problemas, mira lo que sale de tu corazón. Si sale, sigues orando, sigues confiando, te sigues fortaleciendo, sigues saliendo del Señor, no importa lo que pasa, yo voy a salir. ¿Qué cosa hace eso? Mi conocimiento de Dios. Saber que Dios es soberano. José, ¿qué lo sostenía? Dice que el Señor estaba con él. ¿Qué cosa qué significa que Dios estaba con él? Él sabía que Dios tenía el control de todo. ¿Tú sabes qué cosa era José? Esa túnica, ¿qué significaba la túnica? ¿Alguien sabe? Obviamente sí. Era el favorito, ¿no? Era el favorito de su papá. ¿Qué cosa es ser el favorito de papá? El consentido, ¿qué pasó? ¿No? Era el hijo de la mujer que él amó, ¿no? Otro, ¿qué más? ¿No? O sea, ¿qué cosa era José ante los ojos de su papá? Bueno, no debe haber hecho eso su papá, yo creo. Pero bueno, está en la Biblia, nos narra eso. O sea, era un chico que el papá veía algo en ese hijo. Por eso que le encargaba la supervisión de los hermanos mayores. Él estaba haciendo alguno había escuchado, era Cuseta, ¿no? No era Cuseta, su papá lo puso como supervisor. Tenía un potencial. O sea, lo vemos en el trabajo. ¿Qué cosa era en el trabajo? Todos eran pastores. ¿Y él era qué? El supervisor de los pastores. Iba llevándoles algún alimento, algo, pero tenía que supervisarlos. Y le venía con la información verdadera de lo que estaba pasando, ¿no? Y Dios empieza a mostrarle visiones. Las visiones de los sueños que tienes, lo que Dios le estaba revelando,
que él iba a ser alguien eminente. Alguien eminente. Tanto así que hasta su papá, el sol y la luna, se iban a inclinar delante de él, ¿no? Entonces, él ya ¿sabes qué? Estaba viviendo así, pero necesitaba algo, pues. ¿Necesitaba qué? Si Dios podía hacer sin necesidad de mandarlo a Egipto, podía levantarlo como gobernador del mundo en Egipto, por supuesto que sí. Le Lo faltaba podía hacer. preparación, le faltaba. ¿Su preparación en qué fue? En su carácter. Dios quería formar su carácter. ¿Con qué forma el carácter el Señor? Con la Tribulación. Las tribulaciones, Con la con las tribulación. pruebas. Con el sufrimiento, hermanos. La semana pasada hablamos sobre eso. Dios forma el carácter con el sufrimiento, hermano. No, cuando hay sufrimiento hay que llorar, hermano. O sea, nadie puede decir, no, que no llora, no es hombre. No, hay que llorar, los hombres lloramos, ¿no? A veces dicen, no, la mujer, no, llora. Pero cuidado con lo que tienes en mente, ¿no? Y de no almacenar algo en el corazón en contra de Dios, ¿no? Este muchacho seguramente ha llorado, ¿no? O sea, era el consentido. Se lo han llevado pues, como esclavos. Es tremendo, pero igualito el Señor estaba con él. El Señor estaba con él. Eso significa que el Señor iba revelándole quién era. ¿Cómo lo hacía? No sé, pero el texto dice que el Señor estaba con él. Y vemos ese reflejo en su carácter de José. ¿Y José cómo reaccionaba? Hacía las cosas bien. Todo lo que su mano tocaba, ¿qué pasaba? Prosperaba. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que tocaba su mano prosperaba. Donde ponía su ojo, ¡pum!, florecía. Todo lo que hacía... San José, bueno, empezar pastor era un adolescente, no creo que tiene 17 años cuando lo vendieron. 17 años. Y él no sabía por qué le había pasado esto. Entonces, pero él sabía que los sueños que tenía era revelado por Dios. Y las cosas que él hacía, él sabía que Dios estaba con él. Es por eso que él no, digamos, se rendía, ¿no? O no se olvidaba, porque prácticamente, como usted dice, ha tenido tribulaciones en su vida para que pase Pero que tremendas, ¿no? Claro. Y por eso que él siempre pedía al Señor y oraba. Y pues, es muy importante, José, de verdad. Claro, por eso, o sea, ¿qué cosa era lo que, mira, o sea, estamos yendo desde los conceptos académicos de teología, cognoscibilidad, la independencia, vamos a aterrizarlo esto, porque esto tiene que aterrizarse en algo. Y está el ejemplo de José, y vamos a ver, analicen de esa forma todos los personajes cómo actuaron con el Señor. Solamente pongo el ejemplo de José, pues es ejemplar. Entonces, ¿qué? Ahí no dice, y José le fue revelado que el Señor era independiente, que el Señor era inmutable. Más aún, no tenía Biblia. José no tenía Biblia. No había los libros de la ley. Eso viene más de 400 años después, con Moisés. Ojo, ¿se ubica? Él no tenía eso. Dios le hablaba, digamos, cara a cara. Ya hemos explicado qué significaba el cara a cara. Lo que él sabía quién era Dios. Y él confiaba en Dios. Y él seguía esperando en la promesa. Y Dios estaba con él. Dios estaba con él, ¿no? Y le revelaba su carácter, ¿no? Porque eso es lo único que sostiene. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros no tenemos mejores condiciones que José actualmente? Por supuesto que sí. Tenemos toda la revelación de la palabra de Dios en la Biblia, hermanos. Toda la revelación está acá. Acá está todo. Nosotros queremos que nuestros hijos, ¿no? Crezcan como un José de la Biblia. ¿Dónde va a tener? Enseñémosle la Biblia. Ahora, los hijos van a querer, sí, papá, a partir de ahora voy a leer la Biblia. No, pues es todo un desafío, ¿sí o no? Todo un desafío para poder hacer eso, pero tenemos que lograrlo para que tengan ese contacto y conozcan a Dios. De eso se trata la doctrina de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a seguir avanzando en nuestra diapositiva. Entonces, ¿para qué existimos, no? Ya hemos visto para qué existimos. Creo que acá tengo que compartir, ¿no? Listo. Entonces, Dios, lo que tenemos que saber es que Dios se deleita en su pueblo y se regocija por ellos. Pero Él es el que ha ocasionado eso, o sea, en cierta forma también se entrecruza la elección de Dios, ¿no? También se entrecruza la predestinación de Dios, que son dos doctrinas interesantes, la de la elección
y la de la predestinación que estaba hablando en antes Max, ¿no? Entonces, son doctrinas que enseña la Biblia. Entonces, Dios se deleita en su pueblo. Ahora, si no necesita de su pueblo, ¿quién lo va a deleitar? Justamente Dios crea al pueblo para su deleite y hace que el pueblo obedezca. Por ejemplo, este chico José, cuando Dios veía cómo se comportaba, cómo lo que hacía, ¿no? ¿Qué cosa producía en el corazón de Dios? A ver, díganme ustedes. ¿Qué producía en el corazón de Dios? Verlo a José. Deleite. Lo que veía Dios en José era deleite, lo deleitaba. La pregunta es, ¿Dios necesitaba a José para que lo deleite? No lo necesita. Por eso que Dios lo crea, le da un propósito a su vida y espera que él lo deleite. ¿Sí? Lamentablemente otros no deleitan. Lo más seguro que muchas veces este chico José, decir que nunca ha pecado, no, eso no, pues sería ir en contra de lo que la Biblia dice, pero muestra esas virtudes, ¿no? Y era un deleite para él, ¿no? Entonces, seguimos avanzando. Otro aspecto que también debemos notar es que podemos proporcionar verdadero gozo y deleite a Dios. Eso es lo que tiene que quedar en nuestras mentes, ¿no? La independencia de Dios. Otro aspecto es la inmutabilidad. La inmutabilidad es otro atributo incomunicable, ¿no? Y tiene que ver con un aspecto que Dios no cambia. Siempre es. Ya lo hemos mencionado en la clase anterior, solamente mencionamos algo. Pero, sin embargo, a veces cambia de parecer o no cambia de parecer, ¿no? ¿Ya? A veces cambia de parecer. Dice que Dios creó al hombre, pero después se arrepintió de haberlo creado. ¿Sí? Hemos leído eso, ¿no? ¿Cómo explicamos eso que Dios se arrepiente si Dios es inmutable? Entonces, eso tiene que ver con algunos elementos también que Dios quiere expresar. En sí, Dios de lo que hace no se arrepiente. O sea, del hecho de crear al ser humano, evidentemente por la evidencia de la Biblia, vemos que Dios al final ha salvado, no se ha arrepentido. Entonces, hay que entender el contexto por el cual Dios dice en ese pasaje que se había arrepentido, ¿no? Porque la traducción, ojo, que es al castellano, lo traducen como que se ha arrepentido. La pregunta es, ¿Dios se ha arrepentido de haber creado al hombre? No, pastor, eso está mal entendido. Muy bien, ¿no? Entonces, pero hay algo que Dios quiere revelar ahí, porque si vemos a Dios, el carácter de Dios con respecto a inmutabilidad, que nunca cambia, Dios nunca cambia. Si Dios nunca cambia, ¿por qué ese pasaje dice que se ha arrepentido de haberlo creado? ¿No? Al final vamos a ver en Apocalipsis que Dios no se arrepiente de eso, sino más bien que se deleita en ver un pueblo que es fiel, sé fiel hasta la muerte, le pide, ¿no? Y te daré la corona de vida. O sea, esa corona de vida tiene que ver con un deleite de ver a esas personas que Él ha creado que le traen gloria a Él, ¿no? Entonces también vamos a ver un poquito ese aspecto creo que ya todos lo han captado, seguramente lo han escuchado, pero no es que Dios se ha arrepentido de habernos creado, ¿no? En el sentido de la traducción del texto como traduce Reina Valera 60. Muy bien, yo quisiera entrar en un tema que es de la primera que hemos visto sobre la independencia, y hay un aspecto de la apacibilidad. Es un atributo que se le pone así como nombre, pero tiene un significado importante y estuve chequeando entre las cosas que voy buscando y quiero compartir con ustedes una fracción de un video corto sobre este aspecto, ¿sí? Permítanme poder compartir y presten atención ahí es la aceidad. La aceidad de Dios, ¿sí? Vamos a verlo. Uno de los atributos divinos más inescrutables es la aceidad de Dios. Aceidad habla de la independencia, de la existencia de Dios, de que Dios es autoexistente.
Su existencia no depende de nada, no depende de nadie. Y esto trata tanto de su origen como de su estado presente y su estado futuro. En cuanto a su origen, los teólogos de antaño dijeron que Dios es el único ser autocausado o auto-originado. Y con eso lo que querían decir es de que todo lo demás que existe fue causado por una fuerza exterior a sí mismo. Dios es el único ser que existe por sí mismo. No hay ninguna fuente exterior. Él mismo es la razón de su propia existencia. Obviamente no querían decir de que Dios tiene un origen, todo lo opuesto. Él es sin origen y sin causa exterior, ¿no? Y bueno, la pregunta tal vez es, ¿cómo sabemos esto? ¿Quién inventó esta doctrina? ¿Cuál es la base bíblica para esta doctrina? Y yo creo que podemos pensarlo desde varios ángulos. El primero es pensar en el mismo nombre de Dios. El nombre de Dios es yo soy. Y ese nombre simplemente es una expresión de esta verdad y tal vez la expresión más concisa de esta verdad, de que Dios siempre es. Y ese nombre yo soy implica muchas cosas, connota, comunica mucha verdad. En primer lugar, por ejemplo, cuando pensamos en el nombre yo soy, significa que Dios entonces es eterno, porque Él siempre ha existido y siempre va a existir. Él es. Pero también significa que Dios es inmutable, de que Dios no cambia, porque Él siempre ha existido como es. Por ejemplo, Abraham llama a Dios el yo soy en Génesis y Juan llama a Dios el yo soy en Apocalipsis 2000 años después, porque Dios es y siempre ha sido como es desde Abraham a los tiempos de Juan hasta el final del mundo. Pero también implica de que Dios es autosuficiente, por ejemplo, porque un ser eterno, inmutable, necesariamente no está dependiendo de fuerzas exteriores que podrían cambiarle. También significa que Dios es autoexistente, porque la única manera en que Dios pudiera decir de que su nombre es yo soy es si no tiene origen, ¿no? Todos los demás tenemos que decir yo un día llegué a existir, yo llegué a ser, pero Dios no. Él nunca llegó a ser, Él siempre es. Otro versículo que habla directamente de la haceedad de Dios se encuentra en Hechos capítulo 17. Pablo está en Atenas, está argumentando con la gente en el Areópago y él dice ahí en el versículo 24, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahí está, básicamente en una cápsula, la doctrina de la haceedad de Dios. De que todo lo que existe, todo lo creado recibe de Dios. Dios es el único ser que da y que nunca recibe porque nunca necesita nada. Y es realmente impresionante pensar en eso, el hecho de que Dios jamás ha tenido una necesidad de nada y de nadie, nunca en su existencia. Realmente es imposible comprender esta realidad. Y debe ser realmente una fuente de adoración en nuestros corazones, el hecho de que Dios es un ser tan generoso, tan bondadoso, que da y da y da y provee vida y aliento a todos, y nosotros somos los que dependemos de Él. Jesucristo también afirma lo mismo en Juan capítulo 5, versículo 26, cuando dice de que el Padre tiene vida en sí mismo y luego ha dado eso también al Hijo, de que el Hijo tiene vida en sí mismo.
y habla de la misma verdad, pero con un poco más específico, que Dios tiene vida en sí mismo. Habla de que Dios es la fuente de toda la vida. Dios es el que da vida a sí mismo y el que da vida a todo lo demás, ¿no? Dios por naturaleza es la fuente, el origen de la vida de todo lo que existe, ¿no? Es realmente magnífico pensar en eso, en la haceedad de Dios, el poder de existir sin la ayuda de nadie, ni de nadie, ni de nada. O sea, nosotros no podemos comprender esto porque dependemos de todo. O sea, tú necesitas comida, tú necesitas agua, tú necesitas oxígeno, tú necesitas muchas cosas para poder sobrevivir y Dios te lo da. Tú necesitas que alguien sostenga tus células en cada momento. Y Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Tú fuiste un cadáver espiritual sin vida. El Espíritu Santo te sopló el aliento de vida. O sea, necesitamos todo. Necesitamos todo. ¿Qué necesita Dios? Nada. Y eso es la haceedad de Dios. Y que realmente nos hace maravillar, nos hace adorar, nos hace contemplar la belleza de un Dios que nos da todo, que nos provee todo, ¿no? Y solo para cerrar, para terminar, una de las maneras que esto me ayuda a adorar a Dios es porque el hecho de que Dios no necesitaba crearme, el hecho de que Dios no me necesitaba, me informa de que la única razón de por qué Él me ha creado es por el puro afecto de su voluntad, por su amor, ¿no? Porque si yo hago algo, ¿por qué lo hago? Porque lo necesito, porque cumple con una necesidad que yo tengo. Dios no puede crear por esa razón, porque no necesita nada. Entonces, si Él me ha creado, si Él me ha salvado, sé que no es porque me necesita, sé porque me ama, porque quiere estar conmigo, porque desea estar conmigo. Así que yo te exhorto, te animo a que estás viendo este video. Si no conoces a ese Dios, si no conoces su bondad, su generosidad, de que da vida, aliento y todas las cosas a sus criaturas, y quieres conocerlo personalmente, pues ha enviado a su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, quien murió la muerte que merecemos, que fue resucitado para salvarnos y darnos perdón. Si conoces a Jesucristo, tendrás vida eterna en Él y podrás disfrutar de la gracia y la generosidad de Dios por toda la eternidad. Josías Grauman. La aceidad de Dios. Sí, Josías Grauman. ¿Es presbiteriano, pastor? ¿Ah? ¿Es presbiteriano? Bautista. No, es bautista. Bueno. Bueno, él está en el seminario donde está John MacArthur. Está en ese grupo. Bueno, es un teólogo serio, uno de los contemporáneos serios, muy estudioso en la palabra de Dios y todo. Y me interesó porque... Con Paul MacArthur también. Sí, con John MacArthur. Sí, está en ese grupo. Bueno, en ese seminario, ¿no? Ahora, el punto está que esto que yo he sacado no es una enseñanza, o sea, la idea no es que está en un grupo teológico, sino son devocionales. Y un tiempo estuvo haciendo estos devocionales. Y mira, ¿cómo es la vida, no? En las iglesias, este tipo de devocionales lo despreciamos. O sea, queremos el tema del romanticismo, de que Dios me ama, todo, pero ¿por qué no meditamos en los atributos de Dios? Entonces, si ustedes quieren verlos, casi trata todos, no los trata todos, pero lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? Son 8 minutos, algunos de 10 minutos, pero nos da una revelación bíblica o sea, nosotros va a fortalecer nuestra fe, nuestra y la de nuestra familia y también de nuestra iglesia,
si nosotros empezamos a conocer más sobre estas doctrinas de Dios, quién es Dios, sus atributos, ¿no? Y meditar en eso todos los días. Entonces, imagínense la fortaleza espiritual que tendríamos cada uno de nosotros, nuestra iglesia. Entonces, por esa razón lo pasé y nos hace ver la seidad que tiene que ver con de dar, ¿no? Y eso es un aspecto interesante, esa generosidad que da sin nada a cambio. No espera recibir, ¿no? No, él no espera recibir, no nos salva porque ha visto algo bueno que vamos a hacer. Quitémonos eso de la cabeza, ¿no? Dios me ha llamado porque sabía que yo iba a ser cuidado. O sea, no, si somos algo, como dice Pablo, Pablo dice, lo que yo soy es débil. En conclusión, dice Pablo, ¿no? Lo que yo soy es pura debilidad. Yo no soy, y todo lo que sabía lo he tenido por basura. Por amor mira, ¿de qué cosa? Del conocimiento de Cristo. O sea, nuestro punto, nuestra meta es conocer a Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios? A través de los atributos. Entonces, he puesto como un ejemplo y a partir de ese ejemplo podemos ir viendo cómo analizar los otros atributos que vamos a leer en los libros, ¿no? Entonces, hay varios que vamos a poder observar. ¿Cómo ubico esos devocionales, pastor? Están en YouTube, son públicos. Yo voy a mandar al grupo el link y ahí por el nombre, ¿no? Josías es Josías Grauman. Escriba así, ¿no? Josías Grauman, ¿no? Seguramente se pronuncia diferente, pero se escribe así, ¿no? Josías Grauman. ¿No? Los atributos de Dios, pone los atributos de Dios, Josías Grauman, y salen ahí todos los atributos. Este es el atributo de la aciedad, que tiene que ver con la independencia, ¿no? Gracias. Muy bien. Entonces, sí, también claro, Pastor. Paul Washer, Sugel Michelin, ya, sí, son teólogos contemporáneos confiables. Después ya voy a explicar un poquito las diferencias. Por ejemplo, John MacArthur, John MacArthur. sensacionalista. No voy a explicar ahorita, averigüen por su parte, pero no quiero distraerlos en eso porque tenemos mucho que aprender. Pero el dispensacionalismo tiene que ver con el tema de la soteriología, los temas apocalípticos, los que va a venir. Entonces, mucho de este grupo, de ese seminario que dirige John MacArthur, su enseñanza es muy buena, pero son dispensacionalistas porque piensan que el Señor viene, una venida secreta, y se lleva a la iglesia, y la segunda, después de supuestamente 7 años, que es la tribulación, ahí sí viene. Sería una tercera venida, digamos, una segunda venida secreta y una tercera venida real para venir. Entonces, esos son aspectos dispensacionalistas que tiene, por ejemplo, John MacArthur. En el caso de Grauman debe seguir la misma línea, pero sí Sugel Michelin, sí él no es dispensacionalista y cree que el Señor Jesús va a venir al final de la tribulación y ahí se acaba todo, ¿no? Son las dos diferencias. No vamos a discutir ese tema acá si es verdad o no es verdad, porque sea o no sea verdad, es una doctrina secundaria, pero cuando estudiemos Apocalipsis, en algún momento, ojalá Dios quiera, podamos estudiar juntos Apocalipsis para poder ver las escuelas de interpretación que son relevantes para poder ver por qué alguno piensa lo que piensa, porque algunos piensan que no hay como milenio, por qué piensan que en qué momento es el milenio. Son acontecimientos del fin del tiempo, ¿ya? Ya lo explicaremos en algún momento. También pueden consultar en todos esos videos sobre los temas y poder tener un tema más claro y también hacer su propio estudio acerca de estos temas. ¿Había alguna pregunta? ¿Alguien quería preguntar algo? Pastor. Sí. Una consulta. El video que acabamos de observar y de ver Sí. nos explica, ¿no?, que Dios no necesita nada de los seres humanos.
No sé Así es. si ni siquiera que le adoremos y le honremos, pastor. Ya, buena pregunta. Ese es justamente uno de los puntos donde aterriza todo, ¿no? O sea, Dios nos da y no necesita recibir nada. Sin embargo, Dios nos ha creado, ¿no? Para que lo adoremos. O sea, la adoración es un efecto, es un privilegio de una actitud del ser humano que ha sido elegido por Dios y reacciona de esa forma para Dios. Entonces lo adora, busca honrarlo, busca obedecerlo. Y cuando hace eso, recibe las bendiciones que Dios tiene preparado. Pero no significa, y ahí está el punto, por ejemplo, que un joven o cualquier hombre, mujer, niño, la edad que ustedes quieran, cualquier creyente cree que si no dirige las alabanzas a Dios, Dios no va a ser alabado y adorado. Entonces decimos, no, o sea, Dios depende su existencia de mi adoración, no depende su existencia de mi adoración. Yo existo por Él, y si lo adoro es porque Él me ha creado para que lo adore. ¿Se entiende? Esa es la idea de la seidad. O sea, nosotros le adoramos, ¿no? El Señor nos mira con agrado la adoración de su pueblo. La presencia de Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Él quiere habitar en medio de su pueblo, pero Él nos da todo. Él es el que nos ha llamado. De Él depende todo. ¿Sabes por qué? Porque Él nos puede quitar la vida en cualquier momento. Él no pudo habernos creado también, ¿no? Entonces, todo lo que Él ha creado es de Él y para Él. Esa es la idea de la seidad. Eso no significa que no adoremos, tenemos que adorar. Pastor, porque para eso nos ha creado. Pastor, ese es un privilegio nuestro adorarle a Él, ¿no es cierto? Es lo que usted quiere. Es una reacción. O sea, el creyente que no adora y tiene problemas para la adoración, y no estamos hablando solamente de cantar, ¿eh? Porque cantar, tocar, eso es un aspecto de la adoración, es una forma de expresar la adoración. La adoración tiene que ver con acercarse, postrarse en su presencia, tiene que ver con una vida de obediencia, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido creados para eso, para obedecerle a Él, para deleitarlo a Él, para servirlo a Él. Pero no es que nuestro servicio hace que Él sea feliz. ¿Se entiende la idea? Correcto. Aún a pesar que Él se deleita. O sea, nos ha creado para ese deleite. Ahora, eso tiene que ver con algunos aspectos también de su... ahora, este es otro elemento también que nosotros debemos pensar. Es el elemento que la mayoría en el mundo, ¿cuántos millones de personas hay en el mundo? Digamos, evaluemos solamente Perú. ¿Cuántos millones de personas hay en el Perú? 32. 33 millones. 33 millones de personas, ¿correcto? Solamente vamos a nivel nacional. Yo hago una pregunta, ¿todos son creyentes? No todos son creyentes. La minoría, ¿no? Entonces, si la mayoría desprecia a Dios, aunque muchos dicen que sí creen en Dios, pero realmente nosotros sabemos, ¿no? Que desprecian a Dios, ¿no? Desprecian a Dios. No, esa es religión. Dios, yo me llevo bien con Dios. Dios me conoce, yo tengo una buena relación con Dios. Todo el mundo dice que va a ir al cielo, pero ese Dios que ha creado en su mente es un Dios que no conocen. No lo conocen, por eso que han creado en su mente, se han imaginado un Dios a su medida. Un Dios que ve que en Navidad regala juguetes. Ah, eso es de Dios, ¿no? Piensan que así, pero son gente que no conoce a Dios. ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? ¿No? Son gente que no conoce a Dios. Y en el Perú la mayoría son así. O sea, es muy poquitos dentro de el mismo porcentaje de creyentes en el Perú, digamos, evangélicos, ¿no? Dice que es un 12%. 12%, más o menos. pastor. Sí, ahora la pregunta es de ese 12% de creyentes nominales, porque son los que dicen que son evangélicos o cristianos, 12%. De ese 12% realmente todos son iglesia verdadera? No, ¿no? 20%, No. 20%. Es bien poquito. Ahora, yo hago una pregunta. ¿A qué voy con esas preguntas? Eso
Dios a la hora de mirar la maldad, a la hora de mirar a esa gente que lo que hace con sus vidas está deshonrando, ve mujeres que están, que buscan legalizar, matar a un bebé en su vientre, hacer todas las maldades, ¿no? O sea, eso deprime, ¿no? El Señor se deprimiría y dejaría de existir por depresión, ¿no? O dejaría de hacer las cosas, abandonaría y se iría a otra galaxia para crear otra humanidad, ¿no? Entonces, es interesante pensar que Dios no se deja guiar por emociones, aún a pesar que vemos que sí tiene emociones. Dios nos mira, entristecemos su corazón, dice que sí. El Espíritu Santo, que es Dios, se entristece, ¿no? Se apaga dentro del creyente. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, llora, se cansa, ¿no? Lo vemos durmiendo, que tiene hambre, que tiene sed, ¿no? Pero que a la vez recibe adoración, etcétera. Entonces vemos que tenemos un Dios que la verdad que no lo logramos entender por nuestra, ya hemos dicho de un comienzo, nuestra mente no llega a entenderlo totalmente. Entonces, este aspecto de esa ansiedad, de la independencia de Dios, Dios no nos necesita, no nos necesita. Eso tenemos que tener en nuestra mente. Entonces, ¿yo por qué existo? Porque Él ha querido que existamos. Pero es que Dios me ha puesto un propósito. ¿Cuál es? Que yo sea un músico que le dé gloria. Sí, pero en realidad, o sea, Dios necesita de eso para poder cumplir sus planes, para poder seguir siendo Dios, que su existencia dependa de eso. No necesita, sino que nos ha creado ya con eso, con esas cosas que Dios, y Él espera que nosotros vayamos obedeciendo, ¿no? Entonces, la adoración es una respuesta, es algo que está ya, cuando hemos sido creados con un propósito. Por eso, Efesios 2.10, ¿qué dice? Efesios 2.10. ¿Alguien se acuerda qué dice Efesios 2.10? Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Muy bien. Ya. No. Más adelante dice, pero ¿por qué hemos sido? Ahí dice, hechura. Porque somos hechura ¿de quién? Hechura suya. Hechura de Dios. Creados para buenas obras. ¿Correcto? O sea, nosotros, los creyentes, ¿qué cosas somos? Somos hechura de Dios. Pero ¿desde qué momento somos hechura de Dios? A ver, alguien me dice, ¿desde qué momento somos hechura de Dios? Que estamos formados en el vientre. Desde ahí, ¿no? Algunos pensamos que hemos sido creados en Cristo Jesús desde que hemos recibido el Evangelio, ¿no? Y de ahí empieza la hechura de Dios. No. Sabemos, como dice ahorita el hermano, desde antes de la fundación de esta tierra ya hemos sido ya predestinados, por decirlo así. Ya hemos sido, ya estamos en el plan de Dios. Tal vez muchos, en mi caso, yo no lo sabía hasta que he sido adulto, ¿no? Y no lo sabía. Y ya me he enterado. El día de mi conversión, entendí por la palabra, pero antes de eso, desde antes ya hemos sido creados, ¿no? Y hemos sido creados para justamente eso. Entonces, ese texto que justamente se trata en esto también, de Efesios 2.10, tiene que ver, Efesios 2.10, que somos hechura suya. ¿Tú sabes qué significa hechura suya? En el idioma griego, lo que significa somos obra de arte de Dios. O sea, que nosotros no somos algo que ha sido creado así nada más, somos una obra de arte de Dios. ¿Y quiénes son los que han sido creados como una obra de arte de Dios? ¿No? Y eso nos da identidad. O sea, Él nos ha creado, Él nos ha hecho. ¿Para qué? Con un propósito, para buenas obras. Ese texto es vital para la identidad de las personas. Y eso no tiene que ver con autoestima, nada, sino tiene que ver con que Dios ha hecho eso, hechura suya, una obra de arte de Dios, ¿no? Una obra de arte de Dios creado para buenas obras. O sea, las buenas obras que hacemos no es porque si no hacemos esas buenas obras, Dios va a dejar de existir. No, Dios existe por sí mismo y Él es el que da todas las cosas, ¿no? Nos creó
por el puro afecto de su amor, dice otro texto bíblico. Porque nos ama, nada más. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos ama? Dice, por gracia de Dios, Pablo dice, por gracia de Dios soy lo que soy. No, y Pablo sí, cuando hablamos de Pablo, estamos hablando de cosas serias, ¿no? Pablo, ¿cómo era en el Evangelio? ¿Cómo era Pablo en el Evangelio? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el carácter de Pablo? ¿Como Saulo o como Pablo? No, pues, o sea, obviamente, como creyente, ¿no? Antes de eso, pues era lo contrario a lo que era Pablo, ¿no? Claro, porque Saulo antes era tremendo, ¿no? Ahora cuando ya fue de Dios, ya era un hombre ya diferente, ya buscó el amor de Dios, quería, digamos, estudiar más, ¿no? Tanto en los viajes, en su prédica, en el evangelismo y muchas cosas más. Ferviente y apasionado por regar el Claro. evangelio. Por decir, era un león de la fe. Era un hombre que no tenía miedo a nada. Y él dice, yo soy fariseos, de todo lo, de mi clase, ¿no? Soy el mejor. Es lo que él dice. Sé hebreo de hebreos. O sea, el nivel que él tenía era muy alto, humanamente hablando. Pero lo he tenido ¿qué dice? O sea, ¿por qué lo ha tenido? Por basura. ¿Por qué razón? Dice el texto, por el conocimiento de Cristo. Entonces, muchas veces nuestros conocimientos son un obstáculo para poder ver la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos sacar eso para poder conocer la voluntad de Dios. Que ¿sabes qué? Nosotros ni para adorar servimos. Por más que veamos el mejor adorador, yo sé que cada uno tendrá un cantante, una cantante mejor en adoración, un ejemplo de hombre de Dios, ¿no? Pero muchos dicen, ese es un gran hombre de Dios. Yo creo que Pablo no era un gran hombre de Dios. Era un hombre de Dios, pero no era grande. Él mismo lo dijo, yo no soy grande. Por gracia soy lo que soy. O sea, si Dios no estaría en su vida, él no haría nada. Él no pudiera haber escrito las cartas que escribió, no pudo haber sido inspirado de Dios si Dios no hacía en él eso. Por ejemplo, el hermano Pablo en antes pregunta, ¿no? Y entonces la adoración, ¿cómo hacemos? No, nosotros no podríamos adorar al Señor, no podríamos adorar si Él no nos hubiera creado para eso. ¿Se entiende? Él no nos necesita, no necesita de nosotros, no necesita la creación para que eso se dé. Él nos crea y nos da ese propósito, ¿no? Entonces, interesante, porque todo es Dios, nosotros nada. Y sabes que cuando pensamos eso es verdadera adoración. Esa es la verdadera adoración que la Biblia habla. Muy bien, vamos a hacer el receso de 15 minutos y arrancamos con las exposiciones. Ya creo que es suficiente explicado sobre los atributos. Empezamos con las exposiciones y cada exposición, recuerden, son 3 minutos, ¿no? Por favor, sería bueno que escriban lo que van a decir, ¿no? Exactamente, ¿no? Para que no nos salgamos más de lo que tenemos que decir y podamos, sea beneficioso. Entonces, lo que tienen que hacer es explicar qué es, por ejemplo, hemos explicado la seidad, que es, bueno, nos hemos pasado casi hora y media explicándolo, ¿no? Bueno, menos, pero hemos explicado bien por qué es importante este punto de la independencia de Dios. Porque si entendemos eso, los otros atributos van a funcionar interesante y no vamos a pensar de que cada atributo de Dios tiene que ver con algo que Dios espera en nosotros. Lo que somos nosotros, Dios no necesita de nosotros. Espera que lo sirvamos, sí. Nos ha salvado, ¿para qué? Para que lo sirvamos. No, Él no espera que lo sirvamos. No es su propósito. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, Él no espera nada de nosotros. No lo hace por interés, por decirlo así. Nosotros sí hacemos cosas por interés, ¿sí o no? ¿No? No, Dios no hace algo para que nosotros le obedezcamos. Él espera que obedezcamos porque lo amamos.
Él espera que nosotros lo adoremos. ¿Por qué? O lo obedezcamos porque lo amamos, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, entonces vamos a tomar receso y prepárense, ¿no? ¿Cuántos estamos acá ahorita? 12. Somos 12, ¿no? Ya, tomamos el tiempo de descanso y arrancamos con la primera, ¿ya? En el mismo orden que está ahí, voy llamando y van entrando, ¿sí? Entonces arrancamos con Wilson Chapa. ¿Está? Wilson Chapa. Él tenía que empezar con espiritualidad. Quiero refrigerio, creo. Ya, hermano José Mejía, invisibilidad. Empezamos contigo, ¿está bien? Ya, está bien. Listo, ya. Bueno, ya, ahí vemos, ya conversaré con cada uno, porque la idea de estas tareas es justo dar la oportunidad para que sea más simple, ¿no? Dejarle la tarea de escribir 3, 4 hojas tampoco se pudo, ¿no? Algunos no pudieron y nuevamente volviendo a cometer el mismo error de no presentar la tarea. Pues si no presentan hoy día, ya no hay oportunidad para presentarla. En el caso que alguien me haya presentado la tarea y haya consultado conmigo y la exposición por alguna situación que no pudo conectarse, puedo aceptar, pero tiene que haber sido antes de esto. Si pasa de acá, la otra semana ya puede presentar la tarea, pero ya no tiene sentido, ¿no? Si no, sería injusto, ¿no? Sería injusto con los que se han esforzado para presentar. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Hermano José Mejía, ¿te preparas para que en 3 minutos nos expliques? ¿Sí? Y así todos, ¿ah? Todos hermanos, preparemos. ¿Ya? ¿Listos? Ahí nos vemos en el segundo tiempo. Pastor, le escribí a su WhatsApp por interno, léalo de parte del hermano. De la hermana Aide. Sí, ahí a su interno le escribí, Leo Díaz. Sí, me llamó la hermana. Me explicó. En ese sentido me refería, ¿no? La hermana ha presentado su tarea, pero me llamó que ha subido el bus y desde el bus no va a poder exponer, pues, ¿no? Entonces, en el caso de ella, ya que me ha avisado temprano, ella cumplió con su tarea y ha leído. Entonces yo le he dicho, bueno, su exposición la va a hacer la próxima semana y estamos bien, ¿no? Estamos coordinando. ¿Ya? Listo. Gracias, hermano Leonidas. Siempre, cualquier cosita, siempre me pasa la voz para poder tomarlo en cuenta. Ya pasó. Listo. Nos vemos. Segundo tiempo.